Muchas gracias a todos, gracias a Community Insurance, gracias a Inese por contar con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para participar en este foro y para presentar, como reza el título de mi presentación, los trabajos en los que estamos ahora mismo embarcados y que esperemos vean la luz en los próximos meses. Debo decir, a modo de disclaimer de partida, que la traducción de todas las diapositivas es mía, con lo cual asumo yo todos los errores. Y debo decir que en algunos casos, cuando lo he repasado, tenía dudas de alguna expresión que he utilizado, con lo cual, bueno, pido disculpas por adelantado. Confieso que no es lo habitual que tengamos que hacer presentaciones con diapositivas en inglés, con lo cual tampoco teníamos mucha experiencia en la materia. Bien, dicho lo cual, cuando conocí un poco el enfoque de esta presentación, me planteé qué aspectos tocar, porque claro, hablar del trabajo de uno es muy fácil porque es a lo que te dedicas, pero también es complicado cuando te diriges a otros porque hay tanto de lo que puedes hablar que puedes caer en entrar en aspectos que probablemente no interesan a nadie y que son de demasiado detalle. Por tanto, para hacer las cosas sencillas e ir al grano, he hecho algo muy poco original, que es hablar de los grandes temas de los que todo el mundo habla y probablemente hablará en los próximos tiempos. Me refiero a la transposición de la Directiva Solvencia II, a la reforma de la Ley de Contrato de Seguro y a la Directiva de Mediación, la revisión, que además bueno, pues hay alguna novedad muy reciente de ayer, ¿no? Son temas los que probablemente todos ustedes los conocen sobradamente, unos más, otros menos, y bueno, mi intención es simplemente pues, dar un repaso, tocar las líneas generales para aquellos que no los conozcan y para aquellos que sí, pues contarles a lo mejor algún aspecto novedoso y adelantar quizá algún desarrollo que esperamos tenga en los próximos tiempos. Eso no significa, por supuesto, que haya muchos otros temas en los que estamos trabajando. Por ejemplo, ahora mismo nos ocupa, como todos los años a estas alturas, la normativa por la cual se establece el tipo de interés máximo al cual se pueden descontar las provisiones técnicas. Esta es una cuestión que, en fin, todos los años es casi rutinaria, no es más que aplicar lo que señala la ley conforme a los tipos de interés de la deuda pública, pero este año digamos que tiene alguna especialidad adicional en la medida en que el año próximo es el último año pre-Solvencia II y, por tanto, pues, conviene afinar bien ese tipo de interés por el impacto que pueda tener en las compañías y, además, a sabiendas de que luego en Solvencia II pues, tienes un plazo transitorio muy extenso para poder acomodar los tipos de interés. Con lo cual, bueno, ese es un tema que tenemos entre manos. Otro también en el que no voy a entrar, pero sí que me interesa al menos citarlo, pues también estamos trabajando en la resolución que determina el contenido del informe anual sobre el grado del cumplimiento de las directrices de EIOPA. Esta es una resolución, digamos, que deriva de una orden que publicamos en junio de este año, por el que se publicaban las directrices de EIOPA sobre el sistema de gobierno, evaluación interna prospectiva de modelos internos, información al supervisor, solicitud previa de modelos internos y, por tanto, digamos que esto era lo que cierra el círculo para que las compañías, en cumplimiento de la obligación que ya conocen, sepan cómo hacerlo. Esto ya digo, son temas que quizá no tienen la trascendencia de los otros que sí que quisiera abordar. Bueno, pues sin más. Estos son, por tanto, los grandes bloques a los que me he referido. Y bueno, a título introductorio, y aunque suponga corregir levemente la presentación que amablemente me ha hecho Susana, en realidad ya no es una subdirección de política legislativa, sino que desde agosto es la Subdirección General de Seguros y Regulación, que es lo mismo, la verdad, el mismo perro con distinto collar. Lo único que, bueno, que de esa manera quizá utilizamos la misma nomenclatura que se usa en otras direcciones que se dedican a lo mismo, ¿no? Bueno, en este Real Decreto del 1 de agosto no solamente se cambia el nombre a esta subdirección y a otras también, sino que se revisan y amplían todas las funciones que se asignan a la Dirección General de Seguros.
y una de ellas es precisamente la redacción y promoción e impulso de proyectos normativos. Esto es una peculiaridad y no es una peculiaridad que el órgano regulador se dedique a regular. La peculiaridad es que el órgano regulador sea también supervisor. Esto ya no quedan muchos, por no decir que somos el último, pero tiene algunas ventajas de orden práctico, y es que hay un perfecto alineamiento entre lo que escribimos para ley y lo que intentamos hacer o queremos hacer en el ámbito de la supervisión. Y eso les puedo asegurar que no se da en los otros países. A veces hablan de cosas completamente distintas unos colegas con otros. Esta función regulatoria que tenemos asignada de siempre, no solamente, evidentemente, la practicamos sobre la materia de seguros, sino también sobre los planes y fondos de pensiones, como no podía ser de otra manera. Pero nuestras funciones regulatorias van un poco más allá que el mero hecho de redactar nuestras normas internas, como he puesto antes algunos ejemplos. También nos dedicamos a cribar, filtrar las normas nacionales de cualquier naturaleza y contenido que sean, que se refieran o toquen el ámbito de seguros. No es raro que regulando cualquier materia, estoy pensando por ejemplo una norma sobre patentes, pues el organismo que la impulse se le ocurra incluir como un requisito obligatorio pues la suscripción de un seguro. Este es un ejemplo que ya no es así. Originalmente es una norma que no conocen porque creo que todavía no se ha aprobado definitivamente, pero en los borradores anteriores sí que se planteó la obligación de suscribir un seguro y bueno, pues nosotros, como hacemos en tantas otras ocasiones, lo analizamos, valoramos la conveniencia, la posibilidad y al final concluimos que igual no era una buena idea establecer un seguro obligatorio, sino por el contrario, uno de carácter voluntario. Y bueno, pues esa norma, digamos que ha evolucionado haciendo desaparecer esa obligatoriedad inicial del seguro. Esto que hemos hecho con esta norma lo hacemos con muchas otras y diría que la mitad del tiempo que pasamos en la oficina es analizando normas ajenas. Pero no solamente digamos que tenemos esa virtualidad interna, ya sea por iniciativa propia o por iniciativa de terceros, sino que también y sobre todo, y más será así en los próximos tiempos, lo que nos dedicamos es a colaborar en la redacción de normas europeas. Al final, y bueno, nosotros yo creo que somos un ejemplo más de los muchos que hay, las normas ya no se redactan en España, sino que se hacen más bien en Bruselas, y en el aspecto nuestro de seguros, en la medida en que tienen un alto componente técnico, se hacen también en Frankfurt, ¿no? Entonces, cada vez más nuestra presencia tiene que estar volcada en estos centros de decisión, porque luego al final lo que vamos a hacer en Madrid en casi todos los casos es dedicarnos a transponer, y como vamos a hacer en Solvencia II. Y obviamente donde interesa es pues estar en el origen de las prescripciones, pues hay necesidad de modularlas. Luego ya en la fase de transposición el margen de maniobra es más estrecho. En este mismo contexto introductorio sí que me interesa señalar también como una peculiaridad que no hay en otros sitios la colaboración muy estrecha que tenemos en la redacción de normas con, digamos, los stakeholders, ¿no? aquellos colegas, contrapartes, profesionales que tienen algo que decir en el ámbito del seguro y de los planes y fondos de pensiones. Y esto lo articulamos a través de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, que es un órgano regulado en el artículo 73 del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, también desarrollado por el Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados. Y en este órgano colegiado está presente, además de la Administración, no solamente nosotros como órgano redactor o impulsor, sino también otros ministerios, como puede ser el Ministerio de Justicia, que es un vocal permanente, el Ministerio de Hacienda, luego también otros organismos de mi mismo ministerio y que luego tienen también que evacuar determinados dictámenes y que por tanto conviene que conozcan la norma desde el principio, sino también están las entidades aseguradoras,
a través de su patronal, de UNESPA, está Inverco, están los mediadores, los consumidores, el ámbito académico, los sindicatos, actuarios, peritos y las cámaras de comercio. La verdad es que debo decir que cuando nos juntamos somos casi 30 personas y es un trámite que no siempre, digo que no siempre es así porque digamos que la audiencia pública en estos tiempos sobre todo se resuelve en otros ámbitos de la administración sencillamente colgando en la página web el borrador, dando un plazo para consultas o para opiniones y recibiendo las que vengan de donde sea. De esta manera, digamos que tenemos mucho más centrados quiénes son nuestras contrapartes, nuestro diálogo con ellas es mucho más fluido y procuramos que los textos salgan lo más consensuados posibles, asumiendo de partida que no puedes contentar a todo el mundo porque muchos de estos que he citado tienen intereses contrapuestos. Pero ya digo, estamos muy satisfechos del papel tan activo que tiene la Junta Consultiva, cuyos informes no son vinculantes, pero contamos con ellos en todos los casos, evidentemente. Bueno, simplemente para que nos ubiquen dentro del organigrama de la Dirección General de Seguros, somos una de las subdirecciones, de las 5 que hay, 5, la quinta desde el 1 de agosto de este mismo año y dentro de la subdirección, pues uno de los departamentos, el que da nombre a la subdirección, es el de regulación. Como ven ahí en la cabecera del organigrama aparece la Junta Consultiva, de la que es presidenta la Directora General de Seguros. Bien, la última diapositiva de este pequeño módulo introductorio quería dedicarla a esta visión un poco panorámica de los otros órganos del ámbito financiero, tanto nacionales como europeos, que juegan un papel esencial y con los que cada vez estamos más interconectados, ¿no? Con ello quiero recalcar el mensaje que he transmitido antes de que no estamos solos y que cada vez tenemos que mirar más hacia Europa y más hacia nuestros lados, a banca y a valores. Se ha reforzado mucho en los últimos tiempos la supervisión macroprudencial a través de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, donde están los bancos, el Banco Central Europeo, los distintos bancos centrales, más luego las presidencias de EBA, de EIOPA y de ESMA, más la Comisión. Y ya digo, de una manera muy estrechamente vinculada y con la que existe porosidad, tenemos el ámbito de la supervisión microprudencial, donde están nuestras autoridades de referencia, EBA para banca, EIOPA para seguros y ESMA para valores, y las autoridades nacionales en cada uno de los casos. Ya que cito, no sé si por primera o por segunda vez, EIOPA, sí que conviene aquí hacer una pequeña parada para también en este dibujo, digamos, de brocha gorda del panorama regulatorio de seguros, para recalcar la importancia que tiene. Es una importancia, no digo creciente, sino casi exponencialmente creciente. Tiene un mayor papel para coordinarnos a todos los supervisores nacionales. Su principal responsabilidad es crear una cultura supervisora común. En realidad, hablar de EIOPA es hablar de la suma de los Estados miembros, de las autoridades de supervisión de los Estados miembros, más el propio personal de EIOPA. No solamente su función es la de coordinar, sino que también ya tiene funciones atribuidas por su reglamento para dictar determinadas disposiciones que incluso llegan a ser vinculantes. Por tanto, es un actor fundamental y diría que es el que nos da la mitad del trabajo de lo que hacemos en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Bueno, pues ya que un poco sabemos el marco en el que nos movemos, podemos centrarnos ya en uno de los primeros bloques, quizá el más conocido, que es la transposición de la Directiva Solvencia II. Cuando yo entré en la Dirección General de Seguros en el año 2001 y ya entonces se hablaba de la Directiva Solvencia II. Han tenido que pasar muchos años para que finalmente viéramos la luz. Cuando a principio de legislatura hacíamos presentaciones sobre la fecha de transposición de Solvencia II, debo decir que la diapositiva concretamente de la fecha la tuvimos que cambiar muchas veces porque aquello era un objetivo que se movía según pasaban las semanas con el consiguiente descrédito del proyecto, porque claro, algo de lo que se habla tanto tiempo y que además no se tiene muy claro cuál es la fecha definitiva de transposición, preocupa poco a los que tienen muchas cosas cada día, ¿no? Afortunadamente, esa situación de incertidumbre ya no es tal. Tenemos todos clarísimo
la fecha de transposición y el contenido de esa directiva. Directiva que a efectos españoles la vamos a transponer, como es nuestra obligación, a través de una ley que hoy pues todavía es un borrador, un anteproyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras, y a través de un reglamento de desarrollo de esa ley. La idea, como técnica legislativa elemental, es tener una ley, digamos, más estable, que contenga más la parte de principios, y luego pues el reglamento para las cuestiones más técnicas, más de detalle y más, por tanto, sujetas a posibles cambios conforme pasa el tiempo. La ley no es una ley fácil ni tampoco es una ley breve, y no es una cuestión voluntaria nuestra, sino que la propia Directiva de Solvencia II es lo que es una directiva compleja, con un afán de tocar muchos aspectos, por no decir casi todos, y luego nosotros en nuestra transposición lo que vamos a hacer es no solamente incorporar lo novedoso de Solvencia II, sino también mantener aquellas otras cuestiones que no aborda Solvencia II y que ya están reguladas, funcionan correctamente, o si hay que hacer algún ajuste, hacerlo. Lo que quiero decir es que esta nueva ley hace desaparecer del mapa nuestro actual texto refundido, con lo cual deberá ser una ley completa que no deje ningún hueco no regulado. Esta ley, digamos que es la deriva natural de otra que llegó ya en el año 2011 a las Cortes y que con el cambio de legislatura, pues hubo que retomar el ejercicio modificándolo. Como ven ahí, tiene, en fin, 222 artículos, pero quizá más interesante que eso es saber que después del propio articulado hay muchas disposiciones adicionales y finales, que luego comentaré algunas de ellas, que yo creo que son muy interesantes. No tienen obviamente nada que ver con Solvencia II, pero digamos que es el instrumento normativo que nos sirve de plataforma para introducir otros cambios en el panorama regulatorio asegurador que entendemos que eran necesarios. ¿Por qué digo que este cambio de norma de la del 2011 a la del 2014, digamos que es una evolución natural? Bueno, ha habido algo de por medio, más allá de un cambio de gobierno y de equipos. Ha habido también otra directiva a mitad de camino que ha sido, digamos, lo que ha retrasado tanto este ejercicio de transposición, que es la directiva Omnibus II. La Omnibus II, digamos que ha sido un invitado hasta cierto punto inesperado. No olvidemos que Solvencia II es del año 2009 y la Omnibus II se aprobó recientemente. La Omnibus II incorpora las funciones de EIOPA, fruto de su regulación en el año 2010, y también la nueva estructura derivada del Tratado de Lisboa, y lo más importante también, la regulación de las garantías a largo plazo, que es donde realmente las negociaciones se estancaron y hubo que hacer un estudio de impacto. Bueno, como decía, esta es la norma por la que transpondremos Solvencia II, y además de la propia directiva, otros aspectos que veremos a continuación, y lo hacemos esta transposición a través de una ley y de un reglamento. La idea, además, apreciando un poco el gran cambio que se produce con esta normativa, es introducir también mecanismos de transición que suavicen el paso tan radical desde el panorama Solvencia I a Solvencia II. Y bueno, como saben, en ello estamos, y un ejemplo es lo que he dicho previamente en los comentarios iniciales sobre el calendario de transición y el contenido sobre ese informe en cuanto al cumplimiento del calendario, que es ahora mismo en lo que estamos trabajando. Bueno, el objetivo de Solvencia II, para aquellos que no lo conocen, es conocer la posición de cada entidad ante sus propios riesgos, conforme a ellos establecer un sistema de gobierno que los pueda gestionar adecuadamente, y también, conforme a esos riesgos asumidos, calcular los requerimientos de capital. En cuanto a las fechas, nosotros, digamos que la fecha con la que nos despertamos todos los días y con la que nos acostamos es el 31 de marzo del año que viene, que es cuando tenemos que tener transpuesta la directiva, que entraría en vigor el 1 de enero del año 2016. Pero lo cierto es que, aunque eso todavía no haya sucedido, pero ya estamos en la fase transitoria
hacia Solvencia II. Ya desde enero de este año ya hay determinadas cuestiones que hay que hacer, están relacionadas con las guías de EIOPA de los 4 temas que he mencionado antes, y a partir de abril del próximo año también habrá, digamos, consecuencias ya muy palpables en cuanto a que es el momento a partir del cual se pueden presentar determinados procedimientos para la aprobación en la Dirección General de Seguros. Con lo cual, sin haber llegado a estas fechas, ya nos encontramos bajo la influencia de Solvencia II de una manera muy clara. La Directiva Solvencia II, entre otras muchas cosas, identifica a la Dirección General de Seguros como la autoridad sujeta a los poderes del Ministerio. Nosotros, y esto también es una peculiaridad en Europa, somos un departamento ministerial, pero digamos que ahora nos elevan el rango, al menos nominativamente, a autoridad. Esto, a efectos prácticos, tiene alguna consecuencia, y esto sí que es una novedad, y es la posibilidad, esto obviamente conforme al texto que está, que se compartió en audiencia pública y a través de nuestra Junta Consultiva de 30 de julio de este año, y por tanto sujeto a cambios, es decir, esto no es una foto final, pero bueno, les cuento la última hora. Tiene la Dirección General de Seguros la posibilidad de emitir circulares, que esto de las circulares nos suena a todos por el Banco de España. Bueno, pues será probablemente también una capacidad que tenga la Dirección General de Seguros para desarrollar la normativa de seguros contenida en reales decretos y en orden ministerial, siempre que exista una habilitación en ellas, y también después, lógicamente, de publicarse en el boletín oficial para conocimiento de todos. Además de la capacidad de publicar estas circulares, también se podrán publicar guías técnicas. Con las guías técnicas se establecerán criterios, prácticas o procedimientos que se consideran adecuados para cumplir normativa de supervisión. Esto de las guías técnicas es algo que tienen también la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se les ha, en la reciente ley ya aprobada de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras, ya es algo que se le reconoce a la Dirección General de Seguros. Lo que pasa es que es poco conocido porque se ha aprobado hace muy pocas semanas. Pero estas guías técnicas ya es una capacidad que tiene la Dirección General de Seguros, y la idea es responder a las guías de EIOPA. Las guías de EIOPA es una normativa, digamos, orientativa, que traslada a los supervisores nacionales, y los supervisores nacionales tienen que o bien cumplirlas o bien explicar por qué no la cumplen. Y cuando nosotros las cumplimos, nos viene bien tener una herramienta como esta para trasladar al sector de qué manera queremos nosotros cumplirlas. Bueno, como decía antes, la ley abarca casi toda la vida de una entidad aseguradora, incluyendo los requisitos para el acceso a la actividad. No olvidemos que este es un sector que está regulado, como no puede ser de otra manera. También, quizá como novedad, porque esto otro del acceso ya lo tenemos, es una regulación bastante exhaustiva del sistema de gobierno, asumiendo de esta manera que algunos riesgos solo pueden ser gestionados a través de este pilar 2 y no solamente a través del pilar 1, que es la parte un poco cuantitativa de requerimientos de capital. Bueno, en cuanto a los requerimientos de capital, los requerimientos de capital serán calculados por una fórmula estándar o bien a través de un uso de un modelo interno. En cualquier caso, aprobado por la Dirección General de Seguros, que tiene un papel muy activo en la aprobación no solamente de esto, que es algo, digamos, esencial y que todas las entidades tendrán que hacer, me refiero al cálculo del capital regulatorio, sino también los otros procedimientos. Para la cobertura de esos requerimientos de capital habrá que tener fondos propios, que pueden ser los básicos o los auxiliares o complementarios, ¿no? Y bueno, pues la norma establece cuál es la diferencia entre unos y otros, y dentro de los fondos propios se distinguen como 3 niveles en función de la disponibilidad, de la subordinación, de la duración, de los incentivos para su rescate que puedan tener. Una cuestión que ya existe, pero que digamos que es un elemento que chirría un poco con el mercado interior, con la libertad de circulación de capitales y de personas, son las disposiciones de interés general. Las disposiciones de interés general son unas barreras de entrada que tenemos los Estados de carácter excepcional que establecemos para permitir que otros operen en nuestro ámbito. Y esto es así porque se entiende que son necesarias para mantener un poco las condiciones de juego nacionales. Se pueden imaginar que la Comisión
está lejos de aceptar de manera cómoda un incremento desmesurado de las disposiciones de interés general, pero ya digo, es digamos, el último recurso que nos queda cuando vemos que el cumplimiento, digamos, de las disposiciones generales europeas puede dar lugar a determinadas situaciones conflictivas dentro de los Estados nacionales. Bien, una cuestión que sale con mucha frecuencia y que además yo creo que es una salvaguarda para un mercado tan fragmentado como el nuestro y donde tienes entidades de tan distinto tamaño es el principio de proporcionalidad, que está reconocido de forma expresa en la norma, en la europea y en la nacional. Se trata con ello, por tanto, de, más que suavizar, simplificar determinados requerimientos que podrían poner una situación muy complicada a las entidades, digamos, que tengan una capacidad más limitada. Este principio de proporcionalidad está en relación con la naturaleza, la escala y la complejidad de los riesgos. Como no podía ser de otra manera, en los tiempos que nos toca vivir hay un enfoque muy claro proteccionista en favor de los tomadores, asegurados y terceros perjudicados. Y bueno, pues esto también, digamos que se percibe de forma muy clara en la normativa nacional derivada de Solvencia II. La normativa se plantea, digamos que de base para las entidades individualmente consideradas, pero digamos que también aquí una novedad es la importancia que se le da a los grupos. Una novedad dentro del concepto grupo es la posibilidad de crear grupos de mutuas. Eso está previsto en el artículo 70 del texto, digamos, que tomo como referencia del 30 de julio de este año. La idea es que se puedan crear sociedades anónimas holding que asuman la dirección de la política financiera y de explotación de las mutuas, digamos, que cuelgan por debajo, ¿no? Esta sociedad holding no se considera una entidad aseguradora, pero sí que está sometida a la ley reguladora, ¿no? A la ley de ordenación, supervisión y solvencia. Las entidades, digamos, que se incorporan a ese grupo a través de unos convenios de adhesión. Existen también unos estatutos y unos y otros tienen que ser aprobados por la Dirección General de Seguros. Esta es una realidad que ya existe de una manera bastante bien asentada en otras jurisdicciones, por ejemplo Francia, y bueno, aquí nos parecía también interesante darle encaje, a pesar de que esto no es exactamente una transposición de directiva Solvencia II, sino que digamos que te invita a que puedas ir por este camino y lo hemos recogido el guante. Vale. Bien, digamos que en ese contexto europeo donde se espera que haya un tránsito fluido de las entidades por todo el territorio, pues se regulan en qué casos se considera que un supervisor es un supervisor local o es un supervisor host, ¿no? Y se establecen mecanismos de coordinación necesarios entre unos y otros. Relacionado con esto están los colegios de supervisores, que en realidad ya están funcionando, pero bueno, la norma nacional lo que viene es a darle un andamiaje jurídico. Se trata, a través de estos colegios, de cooperar, de intercambiar información entre las autoridades supervisoras. Y EIOPA juega un papel de árbitro en el caso de que surjan conflictos. Hasta el momento no ha hecho falta acudir, al menos en algún asunto que afecte a España, pero bueno, ahí está ya creado ese mecanismo de arbitraje. Bueno, otras cuestiones, digamos, adicionales y que cité al menos al principio son las siguientes. La necesidad de que los seguros obligatorios tengan que ser creados por una norma con rango de ley, y esto es un asunto muy interesante que daría para casi una ponencia, porque en España una de las cuestiones particulares que tenemos y que quizá no es algo de lo que debamos sentirnos particularmente orgullosos es que tenemos un número muy elevado de seguros obligatorios. Y quizá esto viene porque se han dispuesto a través de normas de diverso rango, ¿no? De esta manera se pretende un poco acotar ese ámbito y también controlar un poco más el contenido. Otras cuestiones son, bueno, pues, el establecer determinadas obligaciones para los auditores que tienen que comunicar a la Dirección General de Seguros determinadas situaciones, digamos, extremas de las entidades que auditan. También se introducen determinadas reglas para los peritos y para los actuarios. Quizá los peritos
responde más a lo que hoy tenemos. En cuanto a los actuarios, digamos, el salto que se da es bueno, considerar a los actuarios obviamente pueden desempeñar la función actuarial y en todo caso se consideran actuarios aquellos que tienen un título superior especializado en la materia. Si se dan cuenta, entre líneas se puede deducir que hay otras posibilidades de poder desempeñar la función actuarial sin ser un actuario, digamos, de título español. Siempre que, lógicamente, pues se acredite los conocimientos y la experiencia, que eso sí es lo que reclama la directiva. Bien, tengo que ir muy rápido y voy a ir quizá a tocar los otros dos bloques, aunque sea de manera también muy ágil. Vamos a ver. Vale, iba a tocar aquí los convenios de indemnización directa, la obligación que existe para las entidades, también las que operan en España a través de derecho de establecimiento o libre prestación de servicio, para adherirse a esos convenios que ya vienen funcionando en España y que trabajan y que funcionan muy bien. Y bueno, alguna modificación también muy interesante, quizá más para aquellos que se dedican al ramo en la ley de edificación, de establecer un seguro individual a partir de la licencia de edificación, digamos que ordenando una normativa muy antigua y que ha dado lugar a algunos problemas. En cuanto a la ley de contrato de seguro, esto está enmarcado dentro de la reforma del Código Mercantil. Ahora mismo está pendiente de dictamen del Consejo de Estado y bueno, el compromiso que tenía el Gobierno, que se ha comunicado en distintas ocasiones, es que dentro de la legislatura pudiera aprobarse. Es un proyecto súper ambicioso, dentro del cual pues el libro quinto está la ley de contrato de seguro. Se trata de una reforma muy quirúrgica, muy de aspectos puntuales y que, bueno, pues por ceñirme quizá a los comentarios más generales en cuanto al impacto sobre los tomadores, asegurados y terceros perjudicados, bueno, pues se introducen o se refuerzan determinados requisitos de claridad. El contenido de la póliza de contrato se enriquece a través de la inclusión de la evolución de las futuras primas. Se exige una mayor transparencia para las entidades aseguradoras que deben desglosar los conceptos de compensación. Y bueno, quizá lo más interesante es que para los seguros de decesos que están creados por primera vez, aunque ya digamos que tienen una implantación muy generalizada en nuestro país, hay más de 22 millones de pólizas, pero bueno, es la primera vez que aparecen regulados en la ley de contrato de seguros. Bueno, pues no existe por parte de las compañías de seguros el derecho a oponerse a la prórroga. De alguna manera, de esa forma se blinda la permanencia de los asegurados, si así ellos lo desean, dentro de este seguro. Para el caso de las compañías, quizá lo que ellas pueden apreciar más de este proyecto es que si la prima se paga y transcurren 2 meses sin ninguna contraindicación del tomador, se entiende que se aceptan todas las cláusulas. Ya no hay una distinción entre las cláusulas limitativas y delimitativas y esto, lógicamente, pues yo creo que va a agilizar mucho el tráfico mercantil. También se suprime el porcentaje del 20%, que digamos que era una penalización demasiado rigurosa en estos tiempos, cuando transcurren más de 2 años desde que se ha declarado el siniestro, así como reformas más sustantivas que les pueda afectar a ellos. Y desde un punto de vista general del mercado, como decía, por primera vez se regula el seguro de decesos y también el seguro de dependencia, que este sí que todavía está pendiente de un desarrollo comercial. Estos son aspectos concretos que no me voy a detener en ellos, yo los he citado muy por encima, pero bueno, les invito, si tienen interés, a que vean un poco en qué medida han cambiado algunos artículos que me parecen particularmente interesantes. Y termino mi presentación saltando a la parte de la directiva de distribución, que como decía hay novedades, porque ayer mismo, después de una negociación, si me permiten la expresión, durísima, pasó ya por el Coreper, se alcanzó un acuerdo y por tanto pues ya pasa a trílogos, que es la última fase. Va a estar difícil, según nuestros cálculos, que la presidencia italiana pueda, dentro de su semestre, conseguir el acuerdo final, pero desde luego ha dejado muy
encarrilada esta cuestión. La directiva de distribución, conocida antes como IMD2, tiene un ámbito distinto y por eso el nombre no puede ser el que se ha venido manejando en estos pasados años, porque incluye también no solamente a los mediadores tradicionales, sino también a las entidades aseguradoras. Como pasa también con la Directiva Solvencia II, y sé que estoy ya fuera del tiempo, en 2 minutos lo despacho, se refuerzan un poco los mecanismos de protección de los asegurados. Digamos que ese es el enfoque que pone música de fondo a todas las normativas. Por ejemplo, en el caso del estado de acogida de mediadores o de distribuidores que puedan venir de otros Estados miembros, se incrementan la capacidad que pueda tener para exigir determinados requisitos. Al final, todos los Estados recurríamos a las disposiciones de interés general para evitar desmanes y, al final la Comisión ha entendido que lo que era necesario era, a través de una directiva, resolver una situación, y era que por la vía de la libre prestación de servicio entraban en tu mercado gente que a lo mejor no tenía la formación mínima que uno podía requerir. En los distintos tipos de ventas asesoradas o sin asesoramiento, en cualquier caso, se exige determinada información al cliente para que haya al menos un nivel mínimo de entendimiento de lo que se está vendiendo. Y quizá lo más polémico, y con esto terminaría mi presentación, es el tema del pago de las comisiones. Esta directiva permite que los Estados puedan prohibir las comisiones, ¿de acuerdo? Es una facultad de los Estados, pero a la vez señala que en ningún caso las comisiones pueden, deteriorar el servicio que se presta, lo cual es una expresión que probarlo es realmente complicado y de facto algunos estados pensamos que podría llevar a una prohibición de las comisiones. Obviamente aquí nosotros nos oponemos, el modelo de negocio en nuestra cultura, no digo solamente en nuestro país porque hay otros en la misma situación, es muy distinto, se trabaja de forma normalizada con comisiones desde hace mucho tiempo y nos parece que por esta vía nos pueden a lo mejor forzar a otros modelos donde las comisiones probablemente no tienen esa presencia tan extendida como en nuestro mercado, con la que no estamos de momento cómodos porque no consideramos necesario este paso. Y este es un poco el punto de debate que tendremos en los trílogos y que lo volveremos a sacar para tratar de que esto quede mejor definido en el texto final. Con esto termino mi presentación porque el tiempo no me da para más. Pido disculpas a los intérpretes, he ido muy rápido y estoy a su disposición para contestar cualquier pregunta siempre que pueda hacerlo. Gracias.